¿Comandante de cuerpo de ejército una mujer? ¿Qué va? Esa es la Madame del Fuerte Tiuna. Esa sola frase fue el clarín que anunció el inicio de esta guerra. Mi mano, a punto de girar el pomo de la puerta del baño, se congeló en el aire. La voz que salía del interior, cargada de una risa aceitosa y socarrona, era inconfundible. Era la del general de división Ismael Rondón, 2 años mi subalterno en la Academia Militar y ahora comandante de la 22ª Brigada de Infantería Motorizada. El sonido de la cisterna no ahogó la continuación de su veneno. ¿O no es así, mi diputado? Esa carajita, con cualquier cólico menstrual, se va a quedar metida en el búnker de comando con una bolsa de agua caliente en la barriga. ¿Qué clase de comandante es esa? A mí me va a volver loco teniéndole que servir el cafecito. Más allá del eco del inodoro, podía adivinar con quién hablaba. Tenía que ser Elías Zambrano, el vicepresidente del partido, un peso pesado de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y un nombre que sonaba con fuerza para las próximas elecciones presidenciales. Rondón no era un soldado, era un comerciante, y de la peor calaña. Me miré en el espejo sobre el lavamanos de mármol frío. Las 3 estrellas de plata en las sombreras de mi uniforme patriota brillaban con una luz gélida bajo los tubos fluorescentes. Soy la general en jefe Lucía Manzano, la primera mujer en la historia de la República en comandar un cuerpo de ejército. Desde mis días como oficial de operaciones especiales en la ADCIM, en la frontera con Colombia, mi apodo era La Bruja. Un hombre ganado a pulso por cumplir mis misiones sin sangre en las venas ni lágrimas en los ojos. No iba a dejar que el chisme de un vulgar politiquero de cuartel me hiriera. Pero no era herida lo que sentía, era rabia. Una furia helada que me recorría la columna vertebral al pensar que un hombre así estuviera al mando de una de nuestras brigadas más estratégicas en la costa oriental. Era un hueco, una brecha abierta en la seguridad de Venezuela. En lugar de irrumpir en el baño y confrontarlo, di media vuelta en silencio. Afuera, mi edecán, el coronel Ricardo Salas, me esperaba. Su expresión cambió al verme, notó en mi rostro que algo grave había sucedido. Mi general, ¿procedemos al acto de juramentación? Negué con la cabeza. Me imaginé el salón, adornado con flores y una alfombra roja, los discursos vacíos y pomposos. Y allí estaría Rondón, actuando como el subalterno más leal, deshaciéndose en halagos hipócritas. La sola idea me provocaba náuseas. Prepara el helicóptero. Sí, mi general. ¿A dónde nos dirigimos? A la 22ª Brigada. Al puesto de baterías de la costa del 56º Regimiento. Y de ahí, al puesto naval más cercano en la costa. Los ojos de Salas se abrieron como platos. Afuera, el cielo de Caracas se había desplomado en una tormenta tropical. El INAME había emitido una alerta naranja por vientos huracanados en toda la costa. Mi general, las condiciones meteorológicas son pésimas. Además, es una visita sin previo aviso. La unidad no estará preparada. Precisamente por eso vamos, coronel. Porque no están preparados. ¿Acaso el enemigo avisa antes de atacar, esperando que el clima mejore? Y que Rondón no se entere de mi destino hasta que yo haya aterrizado. Caminé con paso firme hacia el helipuerto. La lluvia torrencial empapaba mi uniforme de gala, pero no me importaba. En medio del rugido ensordecedor de los rotores, los pilotos me miraron con una mezcla de pánico y confusión. Sin decir palabra, subí al asiento trasero y me abroché el cinturón. Mi mirada fue suficiente. El piloto, tragando saliva, tomó los controles. Cuando el helicóptero se elevó, la geografía abrupta de la cordillera de la costa y el violento mar Caribe se extendieron bajo nosotros.
El fuselaje se sacudía como una lata en manos de un gigante. Las gotas de lluvia golpeaban el plexiglás como si fueran perdigones. Miré hacia abajo. En la oscuridad pastosa, salpicada aquí y allá por las luces de los pequeños pueblos costeros, apenas se distinguían los puestos de vigilancia. Allí, mis soldados estarían temblando, empapados por este diluvio. General Rondón, pensé, esa madama a la que desprecias se convertirá en la bruja que te arranque el pellejo. Apreté los puños con fuerza. 20 minutos después, el helicóptero intentaba aterrizar en el pequeño patio de armas de un puesto naval, precariamente colgado de un acantilado sobre el mar. El viento lo zarandeaba con violencia. Vi el sudor frío perlado en la frente del piloto. Imposible aterrizar, mi general. Tenemos que regresar. Su grito desesperado llegó a través de los auriculares. Agarré mi micrófono. Aterrice, capitán. Si no es capaz de poner este aparato en tierra, mañana mismo le arranco esas alas del pecho y lo mando a pelar papas a la cocina. Mi orden, afilada como una navaja, lo hizo apretar los dientes. Aterrizó el helicóptero casi de un golpe, un impacto controlado contra el suelo de cemento. El tren de aterrizaje crujió. Apenas se abrió la puerta, una ráfaga de viento cargado de salitre me abofeteó la cara. Los soldados de guardia en la alcabala me vieron descender y se quedaron petrificados. Un general en jefe, con sus 3 estrellas, apareciendo de la nada en medio de una tormenta. Era comprensible. Ignoré sus saludos torpes y me dirigí directamente a la sala de situación. Al abrir la puerta de hierro oxidado, la escena era un desastre. Varios soldados, con las guerreras desabrochadas, sorbían de unos vasos de anime con restos de café y comían arepas. El oficial de guardia dormitaba con los pies sobre la consola. En la pared, la mitad de las pantallas del sistema de vigilancia por cámaras térmicas mostraban un ominoso mensaje en letras rojas, sin señal. Todo el mundo quieto. Mi voz no fue un grito, pero fue suficiente para congelar el aire viciado de la habitación. El teniente de guardia se despertó de un sobresalto, cayendo de la silla con estrépito. Al soldado que comía se le cayó la arepa al suelo. Mi general en jefe, balbuceó el teniente, un muchacho pálido como el papel. Me acerqué a él lentamente. El olor a café rancio y a moho me golpeó la nariz. ¿Usted es el responsable de este puesto? Afirmativo, mi general. Si esto fuera una situación de guerra real, ahora mismo estaría frente a un pelotón de fusilamiento. El enemigo podría estar desembarcando en la playa de abajo mientras el comandante duerme y los equipos de vigilancia están apagados. Señalé los monitores. 6 de las 12 pantallas estaban en negro. ¿Qué es esto? Ah, eso, mi general. Son equipos viejos, se dañan a cada rato. Se solicitó la reparación a la brigada, pero nos dijeron que no hay repuestos, que esperáramos. ¿Cuándo se hizo esa solicitud? Hace 3 meses, mi general. 3 meses. Los ojos de la patria en el Caribe Oriental llevaban ciegos 90 días. Sentí que la sangre me hervía. En ese momento, el sonido de un vehículo frenando bruscamente afuera rompió la quietud. Alguien corría chapoteando en los charcos. El capitán, comandante del puesto, entró empapado. Y detrás de él, una cara conocida. El general de división Ismael Rondón. Seguramente se dirigía al acto de juramentación cuando le informaron del desvío de mi helicóptero y vino a toda prisa. De su impecable uniforme emanaba una extraña mezcla de una colonia cara y alcohol. Claramente, había estado bebiendo y trató de disimularlo. Mi general en jefe. Si hubiéramos sabido de su visita, le habríamos preparado una bienvenida como se merece.
¡Qué imprudencia venir con este tiempo tan peligroso! Rondón sonreía con esa familiaridad empalagosa, fingiendo preocupación. Ver su cara de hipócrita hizo que algo caliente subiera por mi garganta. General Rondón, si hubiera avisado, usted no habría venido corriendo oliendo a ron, sino que habría tenido tiempo de fingir que es un oficial competente. Lástima que me haya perdido esa actuación. La sonrisa de Rondón se desvaneció, reemplazada por una máscara de hielo. Todos los presentes en la sala contuvieron la respiración. ¿Dijo olor a ron, mi general? Anoche tomé una copa en una cena de camaradería, es todo. Sus palabras son un tanto excesivas. Excesiva es su negligencia, general. Su falta de supervisión. Le di una patada a una pequeña mesa de centro frente al panel de control. El golpe metálico resonó en el silencio, y los papeles que había encima volaron por los aires. Formación general en el patio de armas ahora mismo. Toda la tropa. Con equipo de campaña completo. Les doy 5 minutos. Mi general, hay alerta de huracán. Si uno de esos muchachos sufre un accidente, ¿quién será el responsable?, protestó Rondón, tratando de posicionarse como el comandante preocupado por sus hombres. La responsabilidad, general, la asumo yo. Pero el tipo de accidente del que usted habla no es el de un soldado que se lesiona entrenando, sino el de uno que muere de frío o por un equipo defectuoso, ¿verdad? Deje de hablar y ordene la formación. Intimidado por mi mirada, Rondón apretó los labios y le hizo un gesto al capitán. Con voz temblorosa, el capitán activó la alarma. Atención, atención. Formación general en el patio de armas con equipo de campaña completo. Emergencia. El sonido de la sirena se mezcló con el aullido del viento. Me volví hacia Rondón con una sonrisa gélida. Ahora empieza el espectáculo, Ismael. Voy a desnudar toda la podredumbre que tanto te esfuerzas en ocultar. El patio de armas era un caos. Bajo la lluvia torrencial, los soldados intentaban formar filas a trompicones. Vi a uno con el casco mal puesto, otro con los cordones de las botas desatados, incluso uno que había salido sin su fusil. Esta era la realidad de la unidad que custodiaba nuestra frontera más vulnerable. Me paré en el centro del patio, sobre el barro, sin ninguna tarima. El bajo de mis pantalones ya estaba manchado de lodo, pero no me importaba. Rondón se guarecía detrás de mí, bajo un gran paraguas que le sostenía un ayudante, con una expresión de profundo fastidio. No le caía ni una gota de agua. «Quite ese paraguas», dije en voz baja. El coronel Salas, que intentaba cubrirme con uno, se detuvo en seco. «General Rondón, usted también. Quite ese paraguas. Los soldados están bajo el agua». ¿No le da vergüenza, comandante? Rondón, sonrojado de ira, le hizo un gesto brusco a su edecán. Por fin, la lluvia empezó a mojarlo. Ver cómo su costoso uniforme hecho a medida se empapaba me produjo una pequeña y perversa satisfacción. Me acerqué a un soldado raso en la primera fila. Era un muchacho joven, con los labios morados y temblando visiblemente de frío. ¿Tienes frío?, le pregunté. No, mi general, respondió, castañeteando los dientes. No mientas. Lo raro sería que no tuvieras frío con este clima. Le abrí la cremallera de la chaqueta de campaña. Debajo, solo llevaba una franelilla delgada y raída. El reglamento estipulaba que debían llevar una chaqueta térmica interior y ropa interior funcional de abrigo. ¿Y tu chaqueta térmica? No nos la han dado, mi general. Y las bolsas de calor se acabaron hace semanas. Le quité el morral y vacié su contenido en el suelo.
Dentro solo había periódicos arrugados y envoltorios de galletas. Ni una muda de ropa de repuesto, ni medias, ni nada. Un equipo de campaña de mentira, solo para aparentar. Recogí un fajo de periódicos mojados y se lo lancé a Rondón al pecho. El papel empapado golpeó su placa de identificación y cayó al lodo. ¿Este es el nivel de la unidad que usted comanda? ¿Los soldados muriéndose de frío en calzoncillos mientras su general va de fiesta en fiesta? Hubo un retraso en la dotación, mi general. Si el comando superior no envía los suministros, no puedo inventármelos, se excusó Rondón hasta el final. ¿Retrasos? Antes de venir, hablé con el jefe de logística del Cuerpo de Ejército. El presupuesto para los nuevos equipos de invierno de la 22ª Brigada fue ejecutado y los materiales fueron despachados. ¿A dónde fueron a parar todos esos equipos, Rondón? ¿Los cambiaste por botellas de ron? Sus pupilas delataron su pánico. No supo ocultar su desconcierto. Debe haber un error. Lo verificaré de nuevo. No es necesario. Lo verificaré yo misma. Me di la vuelta y le grité a la tropa, mi voz resonando por encima del estruendo de la tormenta. Este cuerpo de ejército ordena, a partir de este momento, una inspección especial a toda la 22ª Brigada. Abran todos los depósitos, traigan todos los libros de registro. Vamos a contar hasta el último grano de arroz y la última gota de gasolina. Luego, le hice un gesto al coronel Salas. Coronel, activa al ADSIM y a la policía militar. Ahora mismo. Entendido, mi general. El rostro de Rondón se tornó de un blanco ceniciento. Sabía que si la inspección comenzaba, toda su red de corrupción saldría a la luz como una plaga de cucarachas. Intentó detenerme desesperadamente. Mi general, no puede hacer esto. Es un abuso de poder. Yo también tengo mi reputación como comandante. No puede humillarme así delante de mis hombres. ¿Reputación? ¿Autoridad? Solté una carcajada amarga. ¿Esa es la reputación que te preocupaba mientras tus soldados pasaban hambre y frío? Ante mis ojos, no eres más que un ladrón con uniforme. Si te sientes ofendido, demuéstrame que estoy equivocada. Si la inspección resulta limpia, yo misma me quitaré este uniforme. Volví a mirar a los soldados. En sus ojos, junto al miedo, vi una extraña chispa de esperanza. Para ellos, siempre ignorados y explotados por sus superiores, por primera vez aparecía un verdadero líder que se ponía de su lado. Y una cosa más, hice una pausa, respirando hondo. Esta decisión provocaría una tormenta política, y los riesgos eran enormes. Pero era algo que debía hacerse. Para extirpar un tumor, hay que cortar la carne podrida. A partir de mañana, toda la 22ª Brigada inicia maniobras de defensa costera contra infiltración en condiciones de frío extremo. El escenario será una incursión de fuerzas especiales enemigas aprovechando este clima. Se ejecutará en condiciones reales de combate. Está loca, saltó Rondón. Con este tiempo, habrá accidentes. La gente puede morir. Si tienes miedo a la muerte, no deberías haberte hecho militar. Si no hay equipos, tendrán que compensarlo con su cuerpo. Ese es el precio que pagarás por haber dejado que tus soldados pasaran frío. Y tú, como comandante, no eres la excepción. Te quiero con tu equipo de campaña completo, sentado en el puesto de mando. Estaré observándote. Terminé mi discurso y me acerqué a los soldados. Me quité mi chaqueta de gala, con sus medallas y sus insignias, y se la puse sobre los hombros al joven soldado que temblaba. La prenda, símbolo de honor, cubrió los hombros de un recluta sucio y asustado.
Los ojos del muchacho se enrojecieron. Lo siento, le dije. Siento que por culpa de comandantes ineptos, ustedes tengan que pasar por esto. Pero les prometo algo, la sangre y el sudor que derramen no serán en vano. Confíen en mí y síganme. Lealtad, gritó el soldado con voz quebrada, saludándome. Las miradas de los demás soldados a su alrededor también habían cambiado. Ya no era simple obediencia. Era confianza. En franelilla, bajo el diluvio, regresé a la sala de situación. Podía sentir la mirada asesina de Rondón clavada en mi espalda. Seguramente deseaba apuñalarme en ese mismo instante. Pero no importaba. La guerra ya había comenzado. De vuelta en la sala de situación, me senté en una silla, pasándome una mano por el pelo empapado. El coronel Salas me ofreció una toalla, pero la rechacé. Coronel, tráigame los planes de defensa. Y contacte al jefe de inteligencia. Que me presente un informe de todos los puntos ciegos en el área de responsabilidad de la 22ª Brigada. Mi general, ¿está segura de esto?, preguntó Salas con preocupación. Rondón no se quedará de brazos cruzados. Detrás de él está el diputado Zambrano. Esto se convertirá en un ataque político. Que jueguen a la política. Yo soy un soldado. La política se hace en la Asamblea Nacional, en Caracas. Esto es mi territorio, y en mi territorio, al que se meta con mis muchachos, sea un diputado o el mismísimo presidente, no se la va a llevar fácil. Mis ojos se clavaron en el mapa táctico sobre la mesa. La costa defendida por la 22ª Brigada estaba marcada en rojo. Era un corredor estratégico. Si caía, toda la retaguardia del país quedaría expuesta. Y el guardián de esa puerta era un ladrón. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En el mapa, había una zona de acantilados marcada como infranqueable, sin puestos de vigilancia asignados. La nota explicaba que era una pared vertical imposible de escalar para un ser humano, por lo que ni siquiera se había instalado equipo de vigilancia. Pero mi instinto me decía otra cosa. En mis días en la DSIM, analizando rutas de infiltración de paramilitares, aprendí que los lugares más peligrosos son siempre aquellos que se consideran imposibles. Aquí, señalé la sección del acantilado con el dedo. Envié un equipo de reconocimiento para un entrenamiento de rappel en esta zona. Pero, mi general, es inaccesible sin equipo especializado. Y hacer rappel con este tiempo es un suicidio. Por eso mismo lo hacemos. Si nosotros creemos que no podemos pasar, el enemigo también lo creerá. Y atacarán por donde nos sentimos seguros. Llame al comandante del batallón de cazadores. Le daré las órdenes personalmente. Salas suspiró, pero obedeció. Miré por la ventana. La tormenta arreciaba, como un presagio de las pruebas que estaban por venir. A esa misma hora, Ismael Rondón, ya en su despacho, hacía una llamada. Su voz temblaba de ira. Padrino, la perra esta se volvió loca. Me mandó una inspección completa. Si siguen así, van a descubrir todos nuestros negocios. Hizo una pausa. Sí, entendido. En estas maniobras le daremos una lección. Si ocurre un accidente, sí, un accidente muy trágico, ni ella podrá librarse de la responsabilidad. J.E. La risa cobarde de Rondón se perdió en la línea telefónica. No tenía idea de que estaba cavando su propia tumba. Y que en esa tumba, la que florecería sería yo, Lucía Manzano, una flor de acero. A las 4 de la madrugada, el mar en la costa de Sucre rugía como una bestia. Sobre el acantilado, bajo una alerta de marejada ciclónica,
20 hombres del batallón de cazadores de la 22ª Brigada, equipados con arneses de rappel, esperaban en la oscuridad. La lluvia caía con la fuerza de agujas, y sus cuerpos pesaban como esponjas empapadas. Me paré al borde del precipicio y miré hacia abajo. 30 metros más abajo, en una oscuridad casi total, las olas blancas se estrellaban contra las rocas con un estruendo gutural. Era un descenso al infierno, donde el más mínimo error era fatal. Mi general, ¿de verdad vamos a proceder? La visibilidad es de menos de 5 metros. El viento es demasiado fuerte, me preguntó el mayor al mando de los cazadores. A pesar de ser un veterano de las fuerzas especiales, su voz temblaba. Para él, un rappel en estas condiciones era un suicidio. El enemigo ataca cuando somos más débiles. Y ese día es hoy, respondí con firmeza, enganchando el mosquetón a mi arnés. Yo voy de primera. El mayor me sigue. La primera compañía asegura el descenso. El resto de la unidad, aseguren la base del acantilado y establezcan un perímetro de seguridad inmediatamente. ¿Usted misma, mi general? No, es demasiado peligroso, exclamaron el coronel Salas y otros oficiales, horrorizados. Era inaudito que un general en jefe liderara un descenso en rappel. Un accidente podría descabezar a todo el cuerpo de ejército. No puedo ordenarle a un subordinado que haga algo que yo no soy capaz de hacer. Síganme. Sin dudarlo, me lancé al vacío. El zumbido de la cuerda rozando el descensor cortó el sonido de la lluvia. Sentí el tirón de la gravedad y mi cuerpo flotó en el aire. El viento furioso intentaba estrellarme contra la pared de roca, pero usé mis pies para impulsarme y mantener el equilibrio. La lluvia me azotaba la cara, pero mi mente estaba increíblemente clara. Recordé una misión en la frontera, escalando a mano limpia un acantilado detrás de un campamento guerrillero. Comparado con el terror de aquella noche, esto era solo un entrenamiento. Descenso completado, informé por radio. Uno por uno, los hombres comenzaron a bajar. Sus siluetas negras descendiendo por la pared de roca eran una visión impresionante. Pero en ese mismo instante, entre los arbustos en la cima del acantilado, una sombra se movía sigilosamente. Era el sargento de suministros, un hombre de apellido Pérez, actuando bajo las órdenes de Rondón. En la oscuridad, sacó una navaja afilada. Su objetivo no era la cuerda principal. Un accidente así sería demasiado obvio y difícil de controlar. Su blanco era la cuerda de seguridad en el tercer punto de descenso. La instrucción de Rondón había sido clara, que no se muera, solo que se rompa una pierna o algo así. Necesitamos que parezca un accidente para culparla a ella por forzar las maniobras. Con manos temblorosas, el sargento Pérez raspó las fibras de la cuerda. Era un daño casi imperceptible, pero bajo el peso de un soldado con más de 80 kilos de equipo, sería fatal. Tercer hombre, listo para el descenso, se escuchó por la radio. Pérez se escondió rápidamente. El tercer hombre era un soldado raso recién transferido, un muchacho llamado Luis Herrera. Con el rostro tenso, se paró al borde. Descendiendo. Luis se lanzó. Los primeros 5 metros fueron bien. Pero justo cuando se impulsó contra la pared para ganar momento, se oyó un chasquido espeluznante. ¡Ah! El grito se perdió en el viento mientras el cuerpo de Luis caía en picada. La cuerda se había roto. ¡Hombre al agua! Repito, hombre al agua, gritaron los oficiales. El cuerpo de Luis golpeó un saliente rocoso, rebotó y quedó a punto de desaparecer en las olas turbulentas. Milagrosamente, su arnés de seguridad secundario se enganchó en la raíz de un árbol que sobresalía de una grieta. El soldado quedó colgando, inconsciente, a mitad del acantilado. Equipo de rescate,
Despliéguense, gritó el mayor, pero nadie se movió. Las olas eran demasiado violentas para un rescate por mar, y nadie se atrevía a bajar por miedo a que otra cuerda se rompiera. Fue entonces cuando yo, desde la base del acantilado, comencé a escalar de nuevo hacia arriba. Yo voy. Iluminen la zona desde arriba y aseguren una nueva cuerda. Mi general, no lo haga. Las rocas están resbaladizas, me gritó el coronel Salas por la radio, su voz quebrada por el pánico. Pero no lo escuché. Con mis propias manos, comencé a trepar por la roca mojada. Se me rompieron las uñas, las palmas se me abrieron y sangraban, pero no sentía el dolor. Tengo que salvarlo. Es mi soldado. Solo ese pensamiento me impulsaba. Llegué hasta la pequeña cornisa donde colgaba Luis. Jadeando, me acerqué a él. Sangraba profusamente de la cabeza y una de sus piernas estaba doblada en un ángulo antinatural. Herrera, despierta. ¿Me oyes? Le di unas palmadas en la mejilla. Abrió los ojos débilmente. ¿Mi general, me voy a morir? No vas a morir. Estoy aquí. No te dejaré morir. Aseguré una cuerda de repuesto de mi arnés al suyo y me lo eché a la espalda. El peso de casi 80 kilos me aplastó. La lluvia y la sangre se mezclaban, cegándome. Agárrate fuerte. Si te sueltas, morimos los dos. Comencé el descenso. A cada paso, el viento intentaba arrancarnos de la pared, pero yo me aferraba a las grietas, clavando los dedos en la roca. Los 30 minutos que tardé se sintieron como 30 años. Cuando mis pies finalmente tocaron tierra firme, los paramédicos corrieron a recibir a Luis. Trasládenlo. Preparen el helicóptero. Caí de rodillas, sin aliento. Mi cuerpo entero temblaba. No era por el frío. Era por la rabia. Agarré el trozo de cuerda rota. El corte no era limpio. Se veían claramente las marcas de algo afilado, un daño deliberado. Esto no fue un accidente, un gruñido bajo escapó de mis labios. Fue un atentado. La noticia del accidente se extendió como la pólvora. O, más bien, alguien se encargó de difundirla. Última hora. Soldado en estado crítico tras caer de un acantilado durante maniobras imprudentes ordenadas por la General Bruja. Exclusiva, la tormenta tropical, el ego de una general y una tragedia anunciada. Los titulares en los portales de noticias me pintaban como una asesina. Los comentarios estaban llenos de insultos misóginos. Una mujer con poder es un peligro. El ejército no es un juego de niñitas. La maquinaria mediática de Elías Zambrano se había puesto en marcha. En la sala de emergencias del hospital, los padres de Luis Herrera lloraban desconsoladamente. A su lado, el general Rondón, con la cabeza gacha, fingía ser un pecador arrepentido. Puro teatro. Señora, señor, lo siento tanto. Debí haberme opuesto con más firmeza, pero la voluntad de la general en jefe era inquebrantable. Con astucia, desviaba toda la culpa hacia mí. En ese momento, aparecí al final del pasillo, todavía con mi uniforme de combate hecho jirones y cubierto de barro y sangre. Ni siquiera me había vendado las manos. ¿Fue usted? Usted casi mata a mi hijo, gritó la madre de Luis, agarrándome por el cuello de la guerrera. No me resistí. Lo siento. Fue mi responsabilidad. Mi hijo tiene la pierna destrozada. Puede que no vuelva a caminar. Con un "lo siento", lo va a arreglar. Usted, porque es generala. Sus uñas se clavaron en mi cuello, pero permanecí inmóvil. Rondón intervino, fingiendo calmarla,
con una sonrisa maliciosa en los labios. Señora, por favor, cálmese. La general en jefe no lo hizo a propósito. Solo fue un exceso de celo. Cállese la boca, Rondón, mi voz fue tan fría que lo hizo retroceder. Me volví hacia la madre. Señora, yo me haré responsable de su hijo por el resto de mi vida. Y le doy mi palabra de honor, encontraré al verdadero culpable de esto y lo traeré de rodillas ante usted. La ferocidad en mi mirada debió asustarla, porque me soltó. Me acerqué a Rondón, mirándolo fijamente. ¿Sabes por qué se rompió la cuerda, Ismael? Bueno, supongo que era vieja, ¿no? Siempre les digo que deben revisar el material. La cuerda que revisé personalmente era nueva. Tenía menos de un mes de uso. Y el corte muestra marcas de una navaja. Las pupilas de Rondón se dilataron de pánico. ¿Qué novela está escribiendo, general? ¿Quién se atrevería a hacer algo así en medio de una maniobra? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién se atrevería a jugar con la vida de uno de mis hombres? Cuando lo encuentre, no irá a una corte marcial. Lo mataré con mis propias manos. Saqué de mi bolsillo el trozo de cuerda ensangrentado y se lo puse delante de los ojos. Envié esto al SIC para un análisis forense. Encontrarán huellas dactilares, ADN, todo. Y también ordené una auditoría completa del proveedor de las cuerdas. Resulta que esta cuerda, aunque parecía nueva, era de pésima calidad. Su resistencia a la tracción no llegaba ni a la mitad de las especificaciones. El color desapareció del rostro de Rondón. Sabía que el sargento Pérez había cortado la cuerda, pero el responsable de aceptar ese lote de material defectuoso a cambio de una comisión era él. No se había dado cuenta de que yo estaba cazando dos pájaros de un solo tiro. Mi general, hablemos en privado, dijo Rondón, forzando una sonrisa y tratando de tomarme del brazo. Aquí no es lugar, vayamos a mi oficina. No me toques con tus sucias manos, le aparté el brazo con brusquedad. No tengo nada que hablar contigo. Hablaremos cuando lleguen los resultados de la investigación. En una sala de interrogatorios. Sin mirar atrás, salí del hospital. Pero mi corazón latía con fuerza. Les había declarado la guerra. Ahora, usarían todos los medios a su alcance para destruirme. Esto ya no era una simple investigación de corrupción. Era un juego de supervivencia. Al regresar al comando del cuerpo de ejército, abrí la caja fuerte de mi despacho. Dentro guardaba archivos secretos que había acumulado desde mis días en la AXIM. Saqué una carpeta con la etiqueta, Proyecto Fantasma. El coronel Salas entró. Mi general, los resultados del SIC tardarán varios días. Mientras tanto, la opinión pública empeorará. ¿Estará bien? La opinión pública se puede cambiar. Lo que importa son los hechos. Coronel, tengo una misión para usted. Ordene, mi general. Esta noche, allanamiento a la residencia del jefe de logística de la 22ª Brigada. No necesito una orden judicial. Es una detención en flagrancia. Atáquenlo antes de que destruya las pruebas. Pero el jefe de logística es cuñado de Rondón. Tocarlo traerá consecuencias. Por eso mismo lo tocamos. Hay que cortar el eslabón más débil para que la cadena se rompa. Miré a Salas directamente a los ojos. ¿Confías en mí, Ricardo? El coronel dudó un instante y luego respondió con firmeza. Confío en usted, mi general. Entonces, ve y tráeme la cabeza de ese hombre. Cuando Salas se fue, me quedé sola. Afuera, la lluvia había cesado y la luna se asomaba entre las nubes.
pero sabía que esa calma era solo el ojo del huracán. Esa noche, los gritos rompieron la tranquilidad en la urbanización militar donde vivía el jefe de logística. La DSEM irrumpió, confiscando libros de contabilidad secretos y memorias USB. En ellos, no solo se detallaban los crímenes de Rondón, sino que también aparecía una lista de sobornos con el nombre del diputado Elías Zambrano. Se había abierto la caja de Pandora. Pero en esa caja no solo había esperanza. También estaban a punto de salir los demonios que me arrastrarían a la perdición. Era demasiado pronto para cantar victoria. Mis manos temblaban mientras revisaba el libro de contabilidad secreto. Encontraba en el falso techo de la casa del jefe de logística de la 22ª Brigada. Esta vieja libreta contenía horrores que superaban mi imaginación. No solo listaba el equipo militar desviado por el general Rondón. Detallaba, con una precisión escalofriante, a dónde había ido a parar el dinero, qué bolsillos había llenado. Elías Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente del partido de gobierno, aspirante a la presidencia. Su nombre aparecía junto a fechas y cifras que sumaban millones de dólares. Esto no era un simple caso de corrupción militar. Era una bomba nuclear apuntando al corazón del poder en Venezuela. Mi general, si revelamos esto, el país entero se va a sacudir. ¿Está preparada para las consecuencias?, preguntó el coronel Salas, tragando saliva. El miedo era palpable en su rostro. Si dejo que el tumor crezca por miedo a sacudir al país, el país morirá. Mañana por la mañana, en la reunión de comandantes, haré esto público. Se lo presentaré directamente al ministro de la Defensa. Guardé la libreta en la caja fuerte y la cerré. Pensé que con esto, Rondón y Zambrano estaban acabados. Pero ellos eran serpientes viejas y astutas, siempre 2 o 3 movimientos por delante de mí. A las 3 de la madrugada, mientras dormitaba en el sofá de mi despacho, el sonido estridente de las sirenas me despertó. Por la ventana, vi que la entrada principal del comando del cuerpo de ejército había sido violada. Pero no eran enemigos. Decenas de camionetas negras y camiones de la Guardia Nacional Bolivariana entraban en el recinto. ¿Qué demonios? ¿Quién se atreve a entrar sin autorización? Cuando iba a tomar el intercomunicador, la puerta de mi despacho se abrió de una patada. Agentes de la DSIM, fuertemente armados, me apuntaron con sus fusiles. Detrás de ellos, entró un fiscal militar. General en jefe Lucía Manzano, queda usted detenida. ¿Detenida? ¿Se ha vuelto loco? Soy la comandante de este cuerpo de ejército. Para arrestar a un oficial con mi mando operativo se necesita una orden directa del presidente de la República. El fiscal sonrió con desprecio. Tenemos la orden del presidente. Los cargos en su contra son muy graves. La orden de arresto que me mostró tenía los cargos escritos en negrita: violación de secretos militares y traición a la patria. Espionaje. ¿Espionaje? Yo. La acusación era tan absurda que me dejó sin palabras. Toda mi vida dedicada a la defensa del país, en la frontera, en misiones encubiertas, y ahora me llamaban espía. ¿Recuerda la Operación Centauro, cuando estaba en la DSIM? El contacto que hizo con el jefe del bloque oriental de los paramilitares le entregó nuestro sistema de cifrado de comunicaciones. También hemos confirmado la cuenta offshore a la que le pagaron por ello. Eso es una sarta de mentiras. Fue una operación de contrainteligencia autorizada. Le di información falsa para obtener a cambio la lista de sus informantes en nuestro territorio. Bueno, los informes que usted misma firmó dicen que entregó los códigos reales. ¿Y cómo explica el $500,000 depositado en la cuenta de su hermana? Mi mundo se vino abajo. Habían falsificado mis propios informes de misión.
Y no solo eso, habían involucrado a mi hermana, una civil, manipulando sus cuentas. Esto no era solo para destruirme a mí, era una operación masiva para borrarme de la existencia. Soy inocente. Traigan las pruebas. Los agentes me torcieron los brazos a la espalda y me pusieron las esposas. El metal frío se clavó en mis muñecas. Luché, pero la fuerza de 4 hombres era demasiada. Las pruebas están llenando su computadora y su caja fuerte, general, dijo el fiscal. A una señal suya, los agentes forzaron la cerradura de mi caja fuerte. Pero lo que sacaron no fue la libreta de contabilidad de Rondón. Sacaron un libro de códigos con la bandera de Estados Unidos y supuestas directivas de la CIA. Vaya, vaya. Pruebas irrefutables. La comandante del cuerpo de ejército recibiendo órdenes de Langley. ¿Qué mundo este? Es una trampa. Ustedes lo cambiaron. ¿Dónde está la libreta? ¿Libreta? No sé de qué habla, general. Sus delirios puede contárselos al interrogador. El fiscal sonrió con malicia y me arrancó bruscamente las insignias de rango del hombro. Mis 3 estrellas de plata cayeron al suelo y rodaron. Mi honor, mi vida entera, tirados en el suelo como chatarra. Mientras me sacaban a rastras, busqué con la mirada al coronel Salas, pero no lo vi. En el pasillo, los oficiales y soldados que habían salido de sus oficinas me miraban con confusión. Ver a su respetada comandante arrestada por traición les dejaría una herida imborrable. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Afuera, un enjambre de periodistas ya estaba esperando. Los flashes de las cámaras eran como ráfagas de ametralladora. General Manzano. ¿Admite los cargos? ¿Es cierto que vendió secretos militares a la CIA? ¿No le da vergüenza, siendo la primera mujer en alcanzar su rango? Las preguntas eran cuchillos que se clavaban en mi corazón. Detrás de ellos, vi una cara familiar. El general Rondón. Con una expresión de profunda tristeza, daba una entrevista. No puedo creerlo. Era una oficial a la que respetaba profundamente. Ahora entiendo por qué últimamente ordenaba maniobras tan arriesgadas, quería debilitar nuestra capacidad de defensa. Todo era parte de un plan de la CIA. Esa serpiente rastrera. Intenté gritar, pero los agentes me taparon la boca y me metieron en una camioneta. Mientras el vehículo se alejaba, vi por la ventana mi comando, mi hogar, desapareciendo en la distancia. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. Esto no va a terminar así. Se los juro. El viaje hacia Caracas en la camioneta blindada fue silencioso y sofocante. A cada lado, 2 agentes corpulentos me vigilaban, mientras que en los asientos delanteros, 2 guardias nacionales con cascos y chalecos antibalas conducían. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El plan de mis enemigos era meticuloso. La única gente con acceso y autoridad para alterar mis antiguos archivos de misión era de muy alto nivel dentro del ADXIM o el propio ministerio. El poder de Elías Zambrano era mucho mayor de lo que había imaginado. Esperaba que me llevaran a la sede del ADXIM en Boleíta o a la prisión militar de Ramo Verde. Sin embargo, la camioneta no tomó la autopista, sino que se desvió por una carretera secundaria y solitaria. Un camino de montaña, sin alumbrado público, oscuro como la boca de un lobo. ¿A dónde vamos? Esto no es hacia Caracas, pregunté. El guardia del asiento del copiloto se giró. A través del visor de su casco, su mirada era gélida. La llevamos a un lugar tranquilo, mi general. Órdenes de arriba. Para que descanse en paz. Descansar en paz. En el instante en que comprendí el significado de esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda.
No pensaban llevarme a juicio. Su plan era simular un suicidio por remordimiento o un accidente durante un intento de fuga. Iban a matarme. Aquí mismo. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Intenté mover las muñecas, buscando cualquier holgura en las esposas. Estaban apretadas, sin espacio. No tenía armas, y el espacio era mínimo. Pero en mis años en la frontera, aprendí a matar con las manos vacías. Soy un arma humana. La camioneta redujo la velocidad al entrar en una curva cerrada. Y fue entonces. Desde el carril contrario, un camión de volteo, con las luces altas encendidas, cruzó la línea amarilla y se abalanzó sobre nosotros. ¡Cuidado! ¡Mierda!, gritó el conductor, pero era tarde. Con un estruendo ensordecedor, la camioneta se arrugó como una lata de refresco. El vehículo salió despedido de la carretera, rompió la baranda de seguridad y se precipitó por un barranco. El mundo giró violentamente. El sonido de cristales rotos y metal retorciéndose me ensordeció. Tras varios impactos brutales, la camioneta se detuvo. Un humo espeso y el olor a sangre llenaron el aire. Abrí los ojos, gimiendo. Tenía un corte en la frente y la sangre me cegaba. Los agentes a mi lado tenían los cuellos rotos. Los guardias del frente estaban inmóviles. Tengo que salir. Me arrastré por el hueco de una ventana rota. Sentí un dolor agudo en las costillas, probablemente tenía varias rotas. Con las manos esposadas, agarré un trozo de cristal. Torcí mis muñecas hasta el límite, cortándome la piel y la carne para poder liberar una mano. Ahogué un grito de dolor. Apenas logré salir del vehículo, escuché voces desde la carretera arriba. Revisen. Si sigue viva, terminen el trabajo. Un haz de luz de una linterna barrió la oscuridad. Los hombres del camión descendían por el barranco con cuerdas. Llevaban tubos metálicos y bates de béisbol. No era un simple accidente, venían a rematarme. Me escondí entre los matorrales, arrastrándome en la oscuridad, sujetándome las costillas rotas. Empezó a llover de nuevo. El agua fría se mezclaba con mi sangre. No puedo morir así. No voy a morir. Escuché sus pasos acercándose. No está en la camioneta. Escapó. No pudo ir lejos. Debe estar herida. Búsquenla y mátenla. Son órdenes del diputado. El diputado. Elías Zambrano. Ese hombre no dormiría tranquilo hasta ver mi cadáver. Me oculté detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Uno de ellos se acercó. Aquí hay un rastro de sangre. Justo cuando se giraba para llamar a sus compañeros, salté sobre él. En mi mano no tenía un arma, solo una piedra afilada. Pero fue suficiente. Le clavé la piedra en la tráquea y, mientras caía, le di una patada en la rodilla. Le arrebaté el tubo de metal que llevaba. ¿Quién anda ahí?, gritaron los otros, corriendo hacia mí. Eran 3. Demasiados para mi cuerpo herido. Pero mis ojos no reflejaban miedo, sino una furia asesina. Vengan, malditos. Les voy a enseñar cómo es el infierno. Apretando los dientes, blandí el tubo de metal. El sonido sordo del metal contra el cráneo de uno de ellos resonó en la noche. Pero el bate de otro me golpeó en el costado, justo en las costillas rotas. El dolor me hizo gritar. Caí de rodillas y se abalanzaron sobre mí como hienas, pateándome sin piedad. Mi conciencia empezó a desvanecerse. ¿Es este el final? Y entonces, en medio de la oscuridad, 2 disparos secos.
El hombre que iba a rematarme cayó con un agujero sangrante en el hombro. ¿Qué coño? Se giraron, desconcertados. De la oscuridad del bosque emergieron varias siluetas vestidas con impermeables negros. Se movieron con una eficiencia letal, neutralizando a los matones con golpes precisos en puntos vitales. Eran profesionales. Eran mis hombres. Una de las sombras se arrodilló a mi lado. Se quitó la capucha y vi un rostro familiar. Pedro el Gato Castillo, mi antiguo segundo al mando en la DSIM, ahora dueño de una empresa de seguridad privada. Mi comandante. Lamento la tardanza. ¿Gato cómo? Vimos las noticias. Usted, un espía de la CIA, eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Sabíamos que algo andaba mal, así que activamos su localizador de emergencia. ¿Recuerda el chip que le pusimos en la bota antes de aquella misión en el Catatumbo? Me toqué el talón. Recordé el microchip que habíamos implantado por si algo salía mal en territorio enemigo. Estaba viva. La tensión me abandonó y mi conciencia se desvaneció. Pedro me cargó en sus brazos. Vamos, comandante. La llevaré a un lugar seguro. Hay que prepararse para el contraataque. En la espalda de Pedro, me adentré en la noche lluviosa, dejando atrás la camioneta en llamas. El mundo creería que la general Lucía Manzano estaba muerta. Pero yo iba a regresar. Convertida en un demonio mucho más implacable y vengativo. Cuando desperté, vi un techo desconocido. El aire olía a humedad, a aceite rancio y a metal. Una bombilla solitaria parpadeaba sobre mí. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo en las costillas me arrancó un gemido. No se mueva, comandante. Tiene 2 costillas rotas y le pusimos 14 puntos en el brazo, dijo Pedro Castillo, acercándose para ayudarme a recostarme. Me limpió el sudor de la frente con un paño húmedo. ¿Dónde estamos? En una mina abandonada en las montañas de Miranda. Es una de mis casas de seguridad. Para el mundo, usted está muerta. Pedro encendió un viejo televisor. En la pantalla, un titular de noticias. Tragedia en la carretera. Fallece la general Manzano en accidente mientras era trasladada. Su cuerpo, arrastrado por el río, sigue desaparecido. El presentador hablaba con un tono solemne, pero la foto que mostraban de mí tenía una gran X roja encima. Zambrano y su gente me habían borrado del mapa. Una muerta no puede hablar, así que era la conclusión perfecta para endosarme todos sus crímenes. Perfecto, sonreí, y el gesto me hizo sangrar el labio partido. Mejor así. Una persona viva está bajo su radar, pero una muerta puede ir a cualquier parte. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté de la cama. Pedro intentó ayudarme, pero lo detuve con un gesto. Tenía que ponerme de pie por mí misma. Solo así podría luchar. Los muchachos están aquí. Esperando sus órdenes, comandante. Pedro abrió una puerta metálica y, de la oscuridad, emergieron 4 hombres. Eran los miembros de mi antiguo equipo de operaciones especiales de la DSIM. Hombres que, tras dejar el servicio, no encontraron su lugar en el mundo civil, trabajando como escoltas o en oficios precarios, pero cuyas habilidades para matar seguían intactas. Lealtad. Sabíamos que estaba viva, comandante, dijo Ibarra, el francotirador, con lágrimas en los ojos mientras me saludaba. A su lado estaban Soria, el experto en explosivos, el Chino Rivas, el especialista en infiltración, y el Mocho Osorio, el instructor de combate cuerpo a cuerpo. Sus miradas eran las de una manada de lobos hambrientos. El mundo nos había desechado, pero estábamos juntos de nuevo. No me saluden. Ya no soy militar.
Soy un fantasma sin rango ni honor. Los miré a todos, uno por uno. Nuestros enemigos son un general de división y un poderoso diputado, candidato a presidente. Tienen al ejército, a la policía y a los medios de su lado. Si perdemos esta guerra, moriremos como criminales. ¿Aún quieren seguir? Comandante, nosotros siempre fuimos sombras, respondió Soria, cargando el cerrojo de su fusil. Su respeto siempre nos importó más que cualquier medalla. Solo de las órdenes. El sonido metálico resonó en la mina. Bien. A partir de ahora, somos fantasmas. Una unidad que no existe, en una operación que no quedará registrada. El objetivo es uno solo, la destrucción de Ismael Rondón y Elías Zambrano. Señalé un mapa desplegado sobre una mesa. Creen que estoy muerta, están confiados. Esa arrogancia es su mayor debilidad. No atacaremos el corazón, atacaremos el bolsillo. El vínculo entre Rondón y Zambrano es el dinero. Si capturamos al hombre que maneja sus finanzas ilícitas, les cortaremos el tendón de Aquiles. Pedro, ¿tenemos identificado al testaferro de Rondón? Sí, comandante. Se llama Adolfo Quintana, dueño de un complejo turístico en Higuerote. En papeles es un empresario, pero en realidad es un PRAN, un antiguo jefe de una banda criminal. Tenemos información de que esta noche dará una fiesta en su villa privada para celebrar el ascenso de Rondón. ¿Una fiesta de ascenso? ¿Brindando con champán el día de mi funeral? Mis ojos brillaron con una luz azul y fría. Esta noche, el plato principal de esa fiesta lo servimos nosotros. Prepárense. Abrimos el arsenal que Pedro tenía preparado. Pistolas con silenciador, cuchillos de combate, granadas de humo y uniformes tácticos negros. En lugar de nuestras placas de identificación, colgamos del cuello el deseo de venganza. Los fantasmas estaban listos para emerger de la oscuridad. La lujosa villa de Quintana, construida sobre un acantilado con vistas al Caribe, era un derroche de luces y música que se mezclaba con el sonido de las olas. La entrada estaba custodiada por hombres corpulentos, pero ellos podían detener a los vivos, no a los fantasmas. Equipo 1, corten la energía. Equipo 2, neutralicen a los guardias del perímetro. Sin hacer ruido, ordené por radio. Ibarra y Rivas se movieron como sombras. Segundos después, los reflectores que iluminaban la villa se apagaron. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Mientras los guardias murmuraban confundidos, fueron cayendo uno a uno, silenciados por golpes precisos en el cuello o llaves de estrangulamiento. Yo no entré por la puerta principal, sino por la terraza del segundo piso. La fiesta era un festín de excesos. Botellas de whisky de 18 años, mujeres de compañía y hombres borrachos. Y en el centro, en el asiento de honor, estaba Adolfo Quintana. Hablaba por teléfono, riendo a carcajadas. Tranquilo, mi general. O debería decir, mi futuro ministro. La perra esa ya debe ser comida de peces. El dinero ya está limpio y listo para ser transferido a Suiza. Estaban pasando a la siguiente fase. Me deslicé por las sombras detrás de él. El volumen de la música ahogaba mis pasos. Justo cuando Quintana colgó y levantó su copa para brindar, salté sobre la mesa de cristal. El estruendo de los vidrios rotos silenció la música y desató los gritos. ¿Quién coño eres tú?, gritó Quintana, retrocediendo. En lugar de responder, lo agarré por la corbata y estrellé su cara contra los restos de la mesa. Su nariz se rompió con un crujido. Un guardaespaldas sacó un cuchillo, pero Pedro apareció detrás de él y le partió la muñeca. El que se mueva, le corto el cuello, grité,
colocando un trozo de cristal afilado en la yugular de Quintana. Sus matones se quedaron helados. ¿Tú quién eres? ¿Quieres dinero? ¿Cuánto? Quintana temblaba, con el rostro ensangrentado. Lentamente, me quité la gorra que llevaba. Mi frente herida, mi pelo revuelto y mis ojos, los ojos de alguien que ha regresado del infierno. Los suyos se abrieron de par en par. Lucía Manzano. ¿Creías que estaba muerta? Lamento decepcionarte. Parece que en el infierno no había cupo para mí. Apreté el cristal contra su piel. Los datos militares que Rondón iba a vender. ¿Dónde y cuándo es el trato? No sé nada, solo manejo el dinero. ¿Crees que tu memoria mejorará si te corto los dedos uno por uno? Pedro le pisó la mano y Quintana gritó de dolor. En el aeropuerto. Mañana por la noche. En el terminal de carga del aeropuerto de Margarita. Se reunirán con unos rusos allí. El disco duro lo llevará Rondón en persona. El Aeropuerto Internacional de Margarita. Un lugar perfecto para un contrabando, usando un vuelo de carga nocturno con acceso restringido. La hora, las 11 de la noche. Por favor, déjame vivir. Ya tenía la información que necesitaba. Le quité el teléfono a Quintana. En las llamadas recientes, el número 1 era General Rondón. Presioné el botón de llamar. Tras 2 tonos, escuché su voz. ¿Aló, Adolfo? ¿Todo en orden? Hice una pausa y luego hablé. En orden no diría que todo está en orden. Al otro lado de la línea, oí como Rondón contenía la respiración. Un largo silencio. ¿Quién habla? ¿Cuánto tiempo, Ismael? Felicidades por tu ascenso. Lástima que llegué a tu fiesta sin ser invitada. Lucía, ¿estás viva? ¿Cómo? Su voz temblaba de puro terror. Prepárate. Mañana por la noche, en el aeropuerto de Margarita. Esos secretos que ibas a vender y mi vida voy a recuperarlos. Personalmente. Maldita perra loca. No te atreverás. Colgué y tiré el teléfono en una copa de whisky. Vámonos. A lo lejos, se oían las sirenas de la policía. Lanzamos una granada de humo y, en medio del caos, desaparecimos en la noche. De vuelta en el coche, la lluvia volvía a caer. Mañana por la noche, el aeropuerto de Margarita sería el escenario de la batalla final. Y allí, les tendería una trampa que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. Contacta al coronel Salas, le ordené a Pedro. Pero, comandante, debe estar bajo vigilancia de la DSIM. Lo sé. Por eso mismo lo vamos a contactar. Miré la oscuridad a través de la ventanilla y sonreí fríamente. Es hora de voltear el tablero de ajedrez. A las 11 de la noche, el terminal de carga del Aeropuerto Internacional del Caribe General en Jefe Santiago Mariño era una isla solitaria en medio de la tormenta. Todos los vuelos comerciales habían sido cancelados, pero en el hangar número 3, una luz permanecía encendida. Yo estaba apostada en la escalera de emergencia exterior de la torre de control, con el hangar en mi mira. La lluvia resbalaba por la lente de mi rifle de francotirador, pero mi visión era nítida. A través de la mira, vi 3 camionetas negras entrar en el hangar. Objetivo a la vista. Es Rondón, susurré por el comunicador a Pedro. Rondón bajó del vehículo, mirando a su alrededor con nerviosismo, protegiéndose con un paraguas. En su mano, un maletín negro. Dentro de ese maletín estaba la información que podía neutralizar toda la defensa costera oriental de Venezuela. Poco después,
Un camión contenedor con matrícula extranjera entró por el otro extremo. De él bajaron varios hombres de aspecto rudo, mercenarios. Su líder se acercó a Rondón y le estrechó la mano. «¿La mercancía es buena?», preguntó en un español torpe que captamos a través de un micrófono direccional. «La mejor. Con este disco duro, tendrá la ubicación de todas las baterías de costa y los puntos ciegos de nuestros radares». «Ahora, dame el resto del dinero», respondió Rondón, extendiendo el maletín. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Si ese trato se cerraba, la seguridad nacional estaría acabada. Y mi venganza se habría esfumado. «Entren». A mi orden, Ibarra cortó la energía del transformador principal. Las enormes luces del hangar se apagaron al instante, sumiéndolo todo en una oscuridad total. Los mercenarios, confundidos, gritaron y buscaron sus linternas. En ese momento, Soria, que ya estaba dentro, lanzó granadas de humo. Una niebla espesa llenó el hangar. Era el caos. «Nos atacan». Los mercenarios empezaron a disparar a ciegas. El fogonazo de sus armas iluminaba la niebla, y se oían gritos. Pero no eran de mi equipo. La oscuridad era nuestra mejor arma. El Chino Rivas y el Mocho Osorio, con visores nocturnos, se movieron entre el humo, neutralizando a los mercenarios uno por uno. Yo descendí desde el techo con una cuerda y caí al suelo. Mi único objetivo era Rondón. Lo vi arrastrándose detrás de una camioneta, abrazado al maletín, paralizado por el miedo. «¿A dónde vas, general?». Cuando me paré frente a él, dio un respingo y cayó de espaldas. «Ma Manzano, eres un fantasma». «Te lo dije». Me devolvieron del infierno. Rondón intentó sacar una pistola, pero fui más rápida. Una patada con mi bota militar le partió la muñeca. La pistola voló por los aires. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo estrellé contra el capó del vehículo. «Dame el maletín». «No. No puedo. Si lo pierdo, Zambrano me mata. Si lo entregas, el que muere es el país». «¿No te da vergüenza, soldado?». Se lo arrebaté a la fuerza. Dentro, vi el disco duro encriptado. Con esto, podía acabar con Rondón y Zambrano de un solo golpe. Y fue entonces. «No te muevas». Sentí el frío cañón de una pistola en mi nuca. Me quedé inmóvil. El humo comenzó a disiparse. Mi equipo ya había neutralizado a todos los mercenarios. Entonces, ¿quién me estaba apuntando? Giré la cabeza lentamente. Y no podía creer lo que veía. No era un mercenario. Eran efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Decenas de vehículos militares y tanquetas rodearon el hangar, encendiendo sus luces y cegándome. «Están rodeados. Arrojen las armas y ríndanse», resonó una voz por un megáfono. Era una trampa. Pero no la de Rondón. Había caído en una red mucho más grande. «Ja, ja, ja». «¿Qué te dije?». «Estás acabada», dijo Rondón, levantándose a duras penas. Se limpió la sangre de los labios y soltó una risa demencial. «Lucía, eres demasiado ingenua. ¿Creíste que vendría aquí sin protección?». El diputado Zambrano sabía que vendrías y preparó todo esto. Apreté los dientes, aferrándome al disco duro. «No te llevarás esto. Prefiero morir antes que dejar que esto no salga a la luz». «¿De verdad?». Rondón miró hacia atrás e hizo un gesto. «Adelante. Es tu turno». Las filas de la Guardia Nacional se abrieron y un oficial caminó hacia nosotros.
Cuando lo reconocí, el impacto fue mayor que el de una bala. Era el coronel Ricardo Salas. Con un rostro inexpresivo, se acercó a mí. En su mano, una pistola apuntaba directamente a mi corazón. «Coronel, ¿tú? ¿Por qué?» Mi voz tembló. El hombre que había sido mi sombra, mi subordinado más leal, el primero al que contacté cuando volví de la muerte, estaba del lado del enemigo. «Lo siento, mi general». O debería decir, ciudadana Manzano, dijo, ya no tratándome como su superior. ¿No entiende la situación? Usted es una traidora a la patria. Yo solo cumplo con mi deber de arrestarla. ¿Tu deber? ¿Tu deber es traicionar a tus compañeros y lamerle las botas a un general corrupto? Sí, realista. La justicia, el honor, esas son palabras que definen los que tienen el poder. Y usted perdió. Salas extendió la mano. Entregue el disco duro. No haga esto más difícil. Ricardo, por favor, reacciona. ¿Sabes lo que hay ahí dentro? Si eso sale del país, nuestro ejército está acabado. Esa no es mi decisión. Dámelo. Salas amartilló la pistola. Su mirada no vacilaba. Sentí una desesperación total. Mi equipo de fantasmas ya había sido reducido por el número abrumador de guardias. La resistencia era inútil. Con manos temblorosas, le entregué el disco duro. Lo tomó, lo inspeccionó fríamente y se lo pasó a Rondón. Asegurado, mi general. J.E., J.E., J.E. Excelente trabajo, coronel. Sabía que podía contar contigo. Te voy a conseguir esas estrellas. Rondón tomó el disco duro como si fuera el santo grial. Se acercó y me dio unas palmaditas en la mejilla. ¿Ves, Lucía? No importa lo buena que seas. Hay que saber a quién arrimarse. ¿Qué se siente que tu hombre de confianza te venda? Excitante, ¿no? La humillación me quemaba por dentro. Guardia Nacional. Llévense a estos traidores. Y a la ciudadana Manzano, pónganle esposas de máxima seguridad y enciérrenla en una celda de aislamiento. Los guardias me agarraron. No me resistí. No podía. El dolor físico no era nada comparado con la traición de la persona en la que más confiaba. Mi alma estaba destrozada. Ricardo, nunca olvidaré esto. Aunque me muera, jamás te perdonaré, le grité mientras me arrastraban. Él se detuvo un instante, pero luego me dio la espalda. Nunca su rostro me había parecido tan despreciable. Justo antes de que me metieran en el camión, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Por una fracción de segundo, vi un destello de algo en sus ojos. Pero debió ser mi imaginación. Ya era solo un traidor que le había vendido su alma al diablo. El camión arrancó y las luces del aeropuerto se perdieron en la distancia. Encerrada en la jaula de metal, escondí la cara entre mis rodillas. Todo había terminado. La prueba estaba en sus manos, y yo, capturada de nuevo. Esta vez, no habría un accidente. Usarían la farsa de un juicio militar para enterrarme legalmente. Elías Zambrano y Rondón celebrarían. Ricardo Salas sería recompensado con un ascenso. La justicia había perdido, y el mal había triunfado. Sin embargo, en la oscuridad, levanté la cabeza. Y en mis labios, una sonrisa casi imperceptible que nadie vio. Ismael, Elías, qué ingenuos son. La traición es el cuchillo más afilado, sí. Pero el resultado siempre depende de quien sostiene el mango. Las esposas frías me cortaban las muñecas, pero ya no sentía dolor.
El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El aire en la corte marcial era pesado como el plomo. La sala estaba abarrotada de periodistas y oficiales del alto mando. Los flashes de las cámaras eran incesantes, como los fogonazos de un pelotón de fusilamiento apuntándome. Yo estaba sentada en el banquillo de los acosados, vestida con un uniforme de presidiaria al que le habían arrancado las insignias, con las manos esposadas. Días de interrogatorios brutales habían dejado mi cuerpo maltratado, pero mantenía la espalda recta. Era el último vestigio de mi orgullo como soldado. El martillo del juez presidente golpeó la madera, silenciando la sala. Se da inicio a la sesión final del juicio contra la acusada Lucía Manzano por los delitos de traición a la patria y conspiración para la rebelión. El fiscal militar se levantó. Con una expresión de victoria asegurada, me señaló. Honorables jueces. La acusada, Lucía Manzano, traicionó su sagrado juramento a la patria, conspirando con potencias extranjeras para socavar nuestra seguridad nacional. Además, para ocultar sus crímenes, utilizó a sus subordinados como un ejército privado, recurriendo a la violencia y apuntando con armas a soldados leales que intentaron detenerla. Esto es, sin lugar a dudas, un acto de traición. El fiscal, con voz engolada, concluyó, por todo lo expuesto, esta fiscalía solicita para la acusada, Lucía Manzano, la pena de muerte. Un murmullo recorrió la sala. Pena de muerte. En la historia militar reciente de Venezuela, nunca se había solicitado la pena capital para un oficial de tan alto rango. Pero yo ni siquiera parpadeé. Estaba preparada para ello. Abogado defensor, su alegato final. Mi abogado de oficio se levantó, pero apenas pudo balbucear unas palabras incoherentes. Era evidente que había sido presionado o simplemente se había rendido. La acusada niega los cargos, pero la evidencia circunstancial es. Mientras su voz se apagaba, escuché al general Rondón, sentado en primera fila, chasquear la lengua con desdén. Vestía un impecable uniforme de gala y fingía una expresión de tristeza. A su lado, el diputado Elías Zambrano observaba la escena con los brazos cruzados y un aire de solemnidad. De vez en cuando, intercambiaban miradas y sonrisas cómplices. Creían que habían ganado. Se burlaban de mis intentos por sobrevivir, de cómo, a pesar de todo, había terminado justo donde ellos querían. Procederemos con el interrogatorio de los testigos. Que entre el testigo principal. La puerta de la corte se abrió y un hombre entró. Era el coronel Ricardo Salas, con su uniforme impecablemente planchado. Todas las miradas se centraron en él, el héroe que había capturado a la traidora. Se sentó en el estrado y juró. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El fiscal se le acercó. Coronel Salas, describa los eventos ocurridos en el aeropuerto de Margarita. Sí, señor fiscal. En ese momento, la acusada se estaba reuniendo con miembros de una organización criminal extranjera para entregarles un disco duro con secretos militares. Mi unidad y yo irrumpimos en el lugar, neutralizamos a la acusada y recuperamos dicho disco duro. ¿Es este el disco duro en cuestión? El fiscal levantó una bolsa de evidencia que contenía un disco duro externo negro. Salas me miró por un instante. Sus ojos eran como pozos oscuros, indescifrables. Sí, es ese. Señores jueces, este disco duro contiene información clasificada sobre la ubicación de nuestras defensas costeras, frecuencias de radar secretos de estado de primer nivel. Si hubiera caído en manos enemigas, el daño a nuestra nación habría sido catastrófico. No hay prueba más contundente. El fiscal, rebosante de orgullo, entregó el disco duro al secretario de la Corte. Para fines probatorios, reproduciremos parte del contenido del archivo. El juez asintió.
Una gran pantalla descendió del techo. Rondón y Zambrano se recostaron en sus asientos, relajados. En el momento en que un mapa militar apareciera en esa pantalla, yo sería marcada como una traidora y mi destino estaría sellado. Bajé la cabeza, mordiéndome el labio. Pero no era un gesto de desesperación. Era un esfuerzo por contener la risa que amenazaba con estallar. Ahora empieza la función. El secretario conectó el disco duro a una computadora. Una barra de carga apareció en la pantalla, seguida por una carpeta de archivos. Todos en la sala contuvieron la respiración. Reproduciendo archivo, anunció el secretario. La pantalla se iluminó. Pero lo que apareció no fue un mapa táctico de la 22ª Brigada. Era la grabación temblorosa de una cámara oculta. Un interior oscuro. Y los rostros familiares de dos hombres en primer plano. Un silencio sepulcral cayó sobre la corte. Rondón se levantó de un salto. El rostro de Zambrano se tornó lívido. La escena era un lujoso bar privado. En la pantalla, Rondón le entregaba a Zambrano un maletín lleno de fajos de dólares. La voz de Rondón, amplificada por los altavoces de la corte, resonó con una claridad brutal. Diputado, con la perra de Manzano fuera del camino, el puesto de ministro de la Defensa es mío, ¿verdad? Por supuesto, Ismael, respondió Zambrano, guardando el dinero. Esa mujer era un estorbo para nuestros negocios. La enterraremos con esta acusación de espionaje. Yo me encargo de la prensa, tú solo asegúrate de que las pruebas falsas sean perfectas. La imagen de Zambrano sonriendo con codicia era grotesca. La escena cambió. Ahora era el interior de un coche, de noche, lloviendo. Rondón hablaba por teléfono. Sí, Pérez. Quiero que el camión que transporta a Manzano tenga un accidente. Sácala de la carretera y asegúrate de que no quede viva. Remátala si es necesario. Horror. Conmoción. Pánico. La sala era un manicomio. Los periodistas disparaban sus cámaras como locos. Los militares presentes no podían cerrar la boca. ¿Qué es esto? Apaguen eso. Apáguenlo ya, gritaba Rondón, tratando de correr hacia la pantalla. La seguridad de la corte lo detuvo. Es un montaje. Es un defaque. Una trampa, aullaba Zambrano, fuera de sí. Pero el video continuaba. Mostraba la orden de cortar la cuerda, el contrato con el proveedor del equipo defectuoso, un desfile de sus crímenes. No es un montaje. La voz firme y clara del coronel Salas, desde el estrado de los testigos, silenció el caos. Estas grabaciones son originales. Las filmé yo mismo durante los últimos 3 meses con una cámara oculta en mis lentes, mientras actuaba como ayudante personal del general Rondón. La autenticidad puede ser verificada forensemente en cuestión de minutos. ¿Qué? Salas, maldito traidor, escupió Rondón, mirándolo con odio. Salas lo enfrentó con una mirada de acero. Vine a capturar a un traidor, mi general. Y ese traidor es usted. Salas se levantó, se giró hacia mí y, con un movimiento impecable, me saludó. Lealtad. Operación, Juego de Sombras, completada con éxito, mi comandante. Lentamente, me puse de pie. El sonido de mis esposas al chocar fue como una fanfarria de victoria. Buen trabajo, coronel. Miré a Zambrano y a Rondón, pálidos y temblorosos. ¿Qué tal? ¿Les gustó mi actuación? Tú lo sabías todo desde el principio, balbuceó Rondón. ¿Creíste que no me daría cuenta del espía que me pusiste el primer día? El coronel Salas siempre estuvo de mi lado.
Lo que hicimos fue hacerles creer que lo habían comprado. Así fue. Desde el principio, supe que Salas trabajaba para ellos. Pero en lugar de destituirlo, lo confronté. Le di a elegir, ser el perro de un poder corrupto o ser un soldado honorable. Llorando, Salas me juró lealtad. A partir de ese día, planeamos esta operación de doble agente. Tenía que dejar que me acorralaran, que me arrestaran, para que esos zorros astutos bajaran la guardia y le confiaran la prueba definitiva a su hombre de confianza. Cuando Salas me apuntó en el aeropuerto, el disco duro que me quitó ya había sido cambiado. Lo que ellos creían que era el secreto de Estado era, en realidad, la soga con la que se ahorcarían. Señores jueces, dije, con la voz firme, los hombres que ven en esa pantalla son los verdaderos traidores, culpables de intento de asesinato y rebelión. Exijo su arresto inmediato. El juez presidente, tras un momento de estupefacción, reaccionó. Guardia Nacional. Quítenle las esposas a la general Manzano. Y arresten al general Rondón y al diputado Zambrano como sospechosos en flagrancia. ¿No saben con quién se meten? Soy diputado. Nadie me pone una mano encima, gritaba Zambrano mientras le torcían los brazos y le ponían las esposas. Rondón, sin fuerzas en las piernas, fue arrastrado por el suelo. Manzano. Te mataré. Esto no se quedará así. Sus maldiciones se perdieron en el pasillo. La sala estalló en aplausos. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Los militares vitoreaban. Me froté las muñecas magulladas y me acerqué a Salas. Lo hiciste bien. Sin ti, habría sido imposible. No, mi comandante. Fue posible porque usted confió en mí. Espero no tener que volver a apuntarle con un arma nunca más. Los ojos de Salas estaban enrojecidos. Le di una palmada en el hombro. Se acabó. Vamos a comernos unas arepas. Me muero de hambre. Sí, mi general. Yo invito. Dejamos atrás la corte caótica y salimos. Afuera, la luz del sol era deslumbrante. Las nubes de tormenta se habían ido, y un cielo azul y despejado nos daba la bienvenida. Dicen que el acero se fortalece a golpes. Las pruebas no me rompieron. Me convirtieron en una comandante más fuerte, más afilada. Pero aunque la guerra había terminado, quedaba la limpieza. Habíamos arrancado las raíces podridas, pero ahora me tocaba a mí hacer que en esa tierra volviera a crecer algo sano. Un mes después del juicio, el país seguía convulsionado. Las noticias no paraban de destapar nuevos detalles del cártel de los soles rotos, como lo llamó la prensa. El partido de Elías Zambrano implosionó. A Ismael Rondón lo degradaron a soldado raso y lo enviaron a una prisión de máxima seguridad. Yo regresé a mi puesto como comandante del cuerpo de ejército. Contra todo pronóstico, y para evitar una reacción popular, el ministerio me restituyó en mis funciones sin ninguna sanción. Pero el ambiente en el comando era pesado. La unidad había estado a la deriva, y la moral estaba por los suelos. En mi primera reunión con el Estado Mayor, entré en la sala y los miré a todos. Entre ellos había oportunistas que me habían dado la espalda. Durante el último mes, he estado en el infierno, dije, tirando sobre la mesa un grueso informe. Fui traicionada por los que creía mis aliados y mi honor fue arrastrado por el fango. Este informe detalla el estado de este cuerpo de ejército durante mi ausencia. Entrenamiento reducido, vigilancia laxa, cadena de mando rota. Ustedes pensaron que no volvería, y ya estaban buscando a qué nuevo amo servir. Muchos bajaron la cabeza. Rondón y Zambrano han caído.
Pero las malas hierbas que plantaron todavía infestan esta unidad. A partir de hoy, comienza la limpieza. Con un marcador, taché varios nombres del organigrama en la pizarra. Jefes de personal, logística e inteligencia. Preparen sus maletas. Están relevados de sus cargos y serán sometidos a un consejo disciplinario. Fue una medida drástica, pero necesaria. El agua estancada y podrida debía ser drenada. No me quedé en mi despacho. Pasé las siguientes semanas recorriendo cada unidad, cada puesto fronterizo, no en helicóptero, sino en un viejo Tiuna, por las carreteras de tierra. Regresé a aquel puesto naval en la costa de Sucre. El lugar había cambiado. El equipo de vigilancia funcionaba, los soldados tenían uniformes nuevos y, lo más importante, sus ojos brillaban de otra manera. Tenían fe en su comandante. Mi general, bienvenida, me saludó el comandante del puesto. ¿Cómo está la comida?, le pregunté. Excelente, mi general. Desde que se llevaron presos a los que se robaban el presupuesto, comemos carne todos los días. Los soldados rieron. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también sonreí. Era por esto. Por esto había luchado. No por grandes ideales, sino para que estos muchachos tuvieran un plato de comida decente. En el comedor, un soldado con una pierna enyesada y muleta se me acercó. Era Luis Herrera, el muchacho que cayó del acantilado. Mi general, gracias a usted, estoy mucho mejor. Los médicos dicen que volveré a caminar. Con los ojos llorosos, me entregó una carta arrugada. Es de mi mamá. Le pide perdón por haberla tratado mal en el hospital. Dice que usted es nuestro ángel de la guarda. Leí la carta, escrita con una caligrafía humilde, llena de gratitud. Un nudo se me formó en la garganta. Dile a tu madre que no tiene por qué disculparse. La culpa es mía por enviar a su hijo a un lugar peligroso. Le apreté la mano. Su calor, el calor de un joven soldado agradecido, comenzó a sanar las cicatrices que la traición había dejado en mi alma. El invierno se acercaba. La costa caribeña se volvió más fría, pero el cuerpo de ejército recuperó su estabilidad. Todo volvía a la normalidad, pero yo sentía que mi lugar ya no estaba allí. El ministro de la Defensa me convocó a Caracas. Lucía, tu popularidad está por las nubes. La gente te llama la Juana de Arco de Venezuela. Los políticos se pelean por ti, me dijo. En la próxima reorganización, serás ascendida a general en jefe. La primera mujer con 4 soles. La comandante estratégica operacional. ¿No es maravilloso? 4 soles. El sueño de todo militar. Pero mi corazón no se aceleró. Al contrario, se sintió frío. Ministro, tengo algo para usted. Le entregué un sobre. Era mi solicitud de retiro. ¿Qué es esto, Lucía? ¿Retiro? Ahora que viene lo mejor. No me hice soldado para caminar por alfombras rojas. En esta última operación, para ganar, rompí las reglas. Usé a un subordinado como espía, engañé al país para engañar al enemigo. Aunque fue por una causa justa, el fin no justifica los medios. Un comandante que ha manchado su conciencia no puede liderar las Fuerzas Armadas. Me puse de pie. Los héroes son para los tiempos de crisis. Ahora que el sistema está limpio, una espada tan afilada y peligrosa como yo debe volver a su vaina. Quiero irme mientras todavía me aplauden. El ministro, sabiendo que no podía convencerme, suspiró. ¿No te arrepentirás? No. Solo le pido un favor.
Ascienda a la hora teniente coronel Salas. Él se revolcó en el lodo por mí. Será un líder mucho mejor que yo. El día de mi retiro, nevaba en las montañas de la costa. Una nevada extraña y hermosa. En el patio de armas, me dirigí por última vez a mis tropas. Amados soldados del cuerpo de ejército. Hoy me quito este uniforme. Pero no me quito el amor por mi patria y por ustedes. Me enseñaron que un soldado debe ser de acero. Pero hasta el acero se oxida. Para que no se oxide, hay que pulirlo todos los días. Pulan su conciencia, pulan su coraje. Para que cuando la injusticia los amenace, ustedes mismos sean la espada más afilada para cortarla de raíz. No me recuerden a mí. Recuerden la paz que juntos defendimos. Lealtad, el grito de miles de hombres retumbó en las montañas. Fue la música más hermosa que jamás escuché. Al salir de la base, los soldados formaron un pasillo humano espontáneo, aplaudiendo y vitoreando. Entre ellos estaba Ricardo Salas, ya con sus insignias de coronel. Me saludó por última vez. Protegeré esta unidad con mi vida, mi general. Lo sé. Y dals bien de comer a los muchachos. Subí al coche. No fui a Caracas. Conduje hacia el norte, hasta el mirador más alto de la costa, el punto más cercano al mar abierto. El mar nevado estaba en calma. La brisa era helada. Alguien se paró a mi lado. Hace frío, mi general. Tenga. Un joven con ropa de civil me ofrecía una bolsa de calor. Cojeaba ligeramente. Era Luis Herrera. ¿Ya te dieron de baja, muchacho? Baja médica, mi general. Quería despedirme de usted. Me puso la bolsa caliente en las manos. Gracias. Por salvarme la vida. Nunca lo olvidaré. El calor se extendió por mis dedos entumecidos. Era una medalla más valiosa que cualquier sol de oro. Yo también te doy las gracias. Por haber sobrevivido. Nos quedamos en silencio, mirando el mar. ¿Y ahora qué hará, mi general?, preguntó. No sé. Quizás plantar flores. ¿Flores? Pensé que las flores de acero no existían. Las de acero no. Pero en la tierra sí crecen flores. Y es hora de que yo vuelva a la tierra. Sonreí, mirando las colinas cubiertas de nieve. En medio del viento helado del invierno, ya se podía oler, muy débilmente, la primavera.